Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a estar pensando algunas posibilidades que hay para seguir los estudios una vez que uno terminó su carrera de grado. En este caso la charla está pensada para gente que ha estudiado algo relacionado con matemática y entonces desde esa perspectiva armó la presentación esta, aunque claramente algunas de las cosas que voy a decir van más allá de solamente un estudio inicial que sea de matemática. Como van a ver, les voy a poder señalar en dónde aplica uno y en dónde aplica otro. Centralmente hay dos tipos de estudio que uno puede elegir al momento de pensar con la carrera terminada qué más se puede hacer. Por un lado, formación continua y por otro lado, posgrado. Son dos universos diferentes. Tanto en formación continua como en posgrado hay dos tipos de cosas que uno puede elegir. Por un lado, como si fueran carreras completas, ciclos, diplomaturas, que suelen llamarse postítulo también, o en caso de posgrado, carreras completas de posgrado, o cursos aislados, sea de formación continua o sea de posgrado. Es decir, en el universo de la formación continua y en el universo del posgrado, tengo o carreras completas o cursos aislados. Y me voy a meter a hablar un poco de cada una de estas cuatro cuestiones. Sobre todo para que uno tenga claro cuáles son las diferencias de una cosa y de la otra y con qué perspectiva uno podría elegir qué hacer si está ante esas posibilidades. Esa es como la primera cuestión que nos toca hacer una vez que terminé la carrera de base. Desde mi perspectiva, les define la respuesta a esto de con qué criterio elegir el ámbito en el que van a trabajar o en el que se imaginan queriendo trabajar un tiempo más adelante. Quien se imagina trabajar en nivel secundario y ese es el espacio en el que quiere desarrollarse y crecer, estaría pudiendo elegir sin dudas cursos o carreras de formación continua. Quien quiera trabajar a nivel universitario, sin dudas tendría que elegir un posgrado. Si no eligiera posgrado, en breve se va a encontrar con hasta acá llegué, una tapa. No se accede a cargos más altos si uno no tiene un posgrado o si uno no tiene mérito equivalente a un posgrado. O sea, puedo no tener un posgrado, pero tendría que tener lo que un jurado evalúe como mérito equivalente. Me queda un huequito ahí entre medio que sería en el nivel terciario y el nivel terciario es más abierto, no hay rectangulito que le venga ahí al costado. Según qué institución terciaria valorará en los antecedentes de ustedes cuando se postulen que tengan un posgrado, que tengan cursos de formación continua, su título de base. A veces en una institución, por ejemplo, que forma profes de matemática, es más valorado un estudio de tipo profesor que uno de licenciado. Entonces te dan más puntos por haber tenido una formación de grado de profesor que una formación de licenciado. Entonces, en el nivel terciario dependerá si la institución es pública o privada, pero bueno, en los otros dos niveles uno podría pensar que así elegiría. Si uno se imagina que quiere trabajar en secundario mucho tiempo, cursos o carreras de formación continua serían una buena elección. Si uno dice, bueno, ahora puedo estar trabajando en el nivel secundario, pero mi perspectiva es a mediano plazo insertarme en la universidad, vayan eligiendo un posgrado. Así, categórico. ¿Quiénes ofrecen cosas de formación continua? Sean carreras completas o sean cursos aislados. Podría ocurrir que ofrezcan universidades, que ofrezcan instituciones privadas que pueden ser institutos de nivel superior privados, escuelas secundarias privadas, podrían ser emprendimientos privados. Hay gente que se pone su propio instituto y da cursos de formación continua. O sea, hay ahí una diversidad absoluta. Bueno, desde el año 2007 tenemos al INFOD creado, Instituto Nacional de Formación Docente, quienes también suelen ofrecer cursos de formación continua para los profes. Ahí hay una diversidad absoluta. Ustedes, según cuál sea la institución y el prestigio que tenga esa institución, tienen como un aval diferente. Pregunten lo que quieran en el medio, que la cámara no los inhiba porque no importa. Si sale muy conversado, lo grabo de nuevo, no me preocupa.
estos ciclos o diplomaturas o con distintos nombres se llaman estas especies de carreras completas que se enmarcan en formación continua, uno las ve como una carrera. Y muchas veces hasta el título confunde. Esas carreras, sea diplomatura o postítulos o ciclos, dan o no dan puntaje, según. A veces la institución gestiona el puntaje y a veces cada uno de los profes, cuando quiere que le reconozcan el puntaje por el estudio hecho, va y lo presenta en su jurisdicción, y eso es a nivel jurisdiccional. La jurisdicción otorga o no puntaje en función de las necesidades que tenga de cubrir espacios. Les doy un ejemplo. Si en la PUNA no tienen profes de matemática y ustedes van con la diplomatura que tenemos aquí en enseñanza de la matemática con nuevas tecnologías, tal vez le dé mucho más puntaje que si van a otra jurisdicción en donde tienen un montón de profes formados. El puntaje depende de eso, de las necesidades del entorno, por eso es jurisdiccional esto. Se mudan a otra provincia, tienen que hacer el trámite del puntaje. Y tal vez no le dan el mismo puntaje que le dan en Buenos Aires o que les dan en Capital, por ejemplo. Son lugares diferentes y se manejan con lógicas diferentes. Hay que empezar a distinguir entre estas carreras completas que son postítulos con los posgrados, con las carreras de posgrados, y ahora en un rato les voy a mostrar cómo los nombres que se le asignan a los postítulos pueden confundirse con nombres de carreras de posgrado. Y eso es algo que tienen que tener súper claro, porque a veces uno se anota en un curso que es postítulo pensando que es posgrado. Y cuando terminaste eso, en realidad te enteras que no era posgrado, sino que era un postítulo. ¿Estamos bien? Bueno, cuando uno piensa en cursos aislados, al momento de la oferta, estos cursos también pueden o no tener puntaje. Es decir, a veces en la oferta te viene el puntaje que la jurisdicción le va a otorgar y a veces no, y estamos en la misma lógica. En la charla que daban el otro día los chicos, ¿vieron la charla de inserción? En el sistema contaban que uno lleva sus papeles a la jurisdicción y la jurisdicción le otorga el puntaje, o no, según el curso y la institución que lo haya dado. Ahí también corre mucho el peso que la institución tiene en la jurisdicción. O sea, los emprendimientos privados más desconocidos tal vez reciban menos puntaje o ninguno, que cuando el curso aislado o ciclo está como soportado por una universidad o un instituto de formación docente. Ahí va lo del pedido de puntaje, tocará en la jurisdicción que estén hacer el pedido de puntaje si eso les interesa, y eso, como les decía, según la jurisdicción les será otorgado. Cuando uno piensa tanto en los cursos como en los ciclos completos, que sea o no pago depende de la institución. Y no hay mucha regla ahí. Uno mira el Instituto Nacional de Formación Docente, el INFOD, y ofrece cursos masivos gratuitos. E instituciones más chicas necesitan autofinanciarse y pagarle al profe que va a dar la clase, sale arancelado. Pueden ser totalmente presenciales, pueden ser totalmente virtuales o pueden ser esos combos de semipresencial. Se encuentran en algún momento, hacen algún trabajo juntos y el resto sigue en la virtualidad. Eso depende mucho de la oferta. Pasemos a posgrados. Cuando uno piensa en las carreras de posgrados, hay 3 escalones en los posgrados que son en orden creciente de tiempos y de dificultad: las especializaciones, las maestrías y los doctorados. Es decir, el escalón inicial sería especialización, el que sigue maestría, lo máximo que uno puede elegir hoy en día en el país son doctorados. Hay otras cuestiones a posteriori, como los postdoctorados, que no tienen la estructura de algo como formal y sistemático. Tienen que ver más con estancias de investigación a las que uno accede por afinidad en la temática, digamos. Hay todavía algo más para hacer una vez que uno se doctoró, pero en carreras registradas en una institución, estos son los 3 escalones que hay. ¿Qué diferencias hay entre estas? En todo, sí. No sé si iba antes o después, que si ibas a decir.
a cualquiera de estas se accede con el título de grado. Sí, viene por ahí. Viene por ahí. Y si bien son escalones, uno puede saltearse. O sea, Bien. Está bien. Igualmente, metan todos los bocadillos, porque si justo no lo tengo dicho, más vale que se agregue. Como para que tengan una idea de más o menos cuánto tiempo insumiría hacer cada una de estas carreras, aunque eso también depende de las instituciones, las especializaciones son de alrededor de 1 año y medio de cursada. Las maestrías alrededor de 2 años, 2 años y medio, y los doctorados alrededor de 5 años. Como para que tengan una idea. Hay gente que lo hace mucho más largo, hay gente que tiene cosas cursadas y entonces se le termina haciendo más corto. Dependerá de cada uno. En todas estas carreras de posgrado tienen que cursar materias o bien acreditar conocimientos, y sobre eso también me voy a detallar un cachitito más adelante, y en todas hay que hacer un trabajo final, que puede ser un trabajo integrador y de cierre o una tesis, tesina o como se llame. En general tesis para los posgrados. Las especializaciones se intenta que no tengan tesis. La palabra tesis espanta a más de uno, entonces cuando uno propone una carrera de especialización, la idea es no espantar con el tipo de trabajo final que hay que hacer, entonces se le pone un nombre como más suave, trabajo final, trabajo integrador. Maestrías y doctorados, siempre tesis individuales y siempre para hacer una investigación. Hay matices que yo no incluí acá, pero ¿qué tipo de trabajo uno espera para una tesis en maestría versus qué tipo de trabajo de investigación uno espera para una tesis de doctorado? Daría para charlar. No hay acuerdo en general, no hay un acuerdo en la comunidad, ni siquiera, no digo en Argentina, a nivel mundial, de qué distingue una tesis de maestría o de doctorado. Pero bueno, hay matices que uno podría comentar ahí, que si después les interesa, les cuento. En otros países, las maestrías se cursan y se hacen trabajos, y las tesis son casi como hacer un estado del arte, como hacer un rastreo histórico de alguna cuestión que a uno le interesa, y no está dependiendo del armado de una tesis como uno la entiende acá en Argentina. O sea, hay canales que son como más simples para obtener maestrías en algunos países, en general de Europa, por ejemplo, y los doctorados sí, en los doctorados todo se equipara. O sea, a nivel grado y posgrado, el punto donde todo el mundo se equipara es a nivel de doctorado, donde la tesis es una tesis con investigación irremediablemente. En las maestrías hay diferencias según la institución. Y dado que se pueden cursar maestrías a distancia, ustedes podrían estar anotándose en una maestría en otro país, con lo cual estos matices de la tesis no serían un detalle menor, de qué es lo que van a esperar de mí al momento de hacer una tesis. Una primera decisión que va a tocarles tomar al que quiera elegir un posgrado es, ¿posgrado en qué? ¿Quiero hacer un posgrado en educación matemática? ¿Quiero hacer un posgrado en matemática? ¿Quiero hacer un posgrado en educación superior? ¿Quiero hacer un posgrado en historia de la matemática? Didáctica en general, no didáctica de la matemática, psicología, epistemología. Hay una diversidad de caminos en los que uno elige para qué lado le interesa especializarse. Piensen que el criterio para elegir o para tomar esta primera decisión, que es posgrado en qué, va a depender de sus intereses en lo que en investigación les interese hacer. O sea, hay que pensar en qué me gustaría hacer investigación. ¿Quiero hacer investigación en matemática dura, teórica? ¿Quiero hacer investigación en matemática aplicada para resolver problemas tecnológicos? ¿Quiero hacer investigación en educación matemática? ¿En psicología? Entonces, según el tipo de estudio que ustedes elijan, el interés en hacer investigación, uno elige esta primera ramificación. Yo les decía que en todas las carreras uno cursa materias o acredita saberes. Imaginen que según lo que elijan, esas materias o saberes que van a estar adquiriendo cuando cursen esas carreras van a ser afines a lo que estén eligiendo. Quien elige un posgrado en educación va a tener materias generales, por decirlo de alguna manera,
aunque la tesis ustedes puedan afinarla y hacerla apuntar hacia alguna cuestión de educación matemática que les interese, pero el tipo de materias van a ser de educación en general, ¿está bien? Si ustedes eligen una carrera en matemática, van a tener materias de matemática. La didáctica de la matemática no va a estar, ¿está bien? Si eligen, hacia el final les voy a mostrar algunos ejemplos de posgrados cerca y lejos que tenemos, y ahí van a ver cómo algunas carreras, por ejemplo en epistemología e historia de las ciencias, uno podría tener materias que tengan que ver con el desarrollo de las ciencias en general, y en la tesis uno se focaliza a algo que tenga que ver con historia o epistemología de la matemática. Esa variante está. Hay que ver qué tipo de materias les gustaría cursar. ¿Soportarían cursar materias que son generales de educación? Si la respuesta es no, y vale cualquier respuesta que cada uno quiera dar, no elijan un posgrado en educación o en educación superior. ¿Solo quieren cursar matemática y no quieren nada de didáctica? No elijan posgrados en educación matemática. Elíjanse algo en matemática o ciencia dura, ¿está bien? Es todo un combo entre lo que van a querer cursar y en qué van a querer hacer investigación. Eso es lo que les va a hacer como empezar a descartar caminos, porque a veces, cuando uno no sabe ni qué hay de oferta, tal vez la forma de empezar a pensar es decir, bueno, a ver, en historia y epistemología no, en educación general no, porque no quiero hacer estas materias, en matemática no podría ser, en educación matemática podría ser, y uno empieza a ver qué hay y descarta. Algunas características que tienen los posgrados, únicamente los dan a los posgrados las universidades. No hay otra institución que dé un posgrado. Clave en este asunto, cuando yo les decía, ojo que a veces uno se confunde porque hay nombres que suenan parecido a posgrado, especialización o... bueno, si no es una universidad la que lo da, posgrado no puede ser. Ahora, claramente la universidad puede dar el posgrado y puede dar formación continua. Entonces, igualmente tengo que poder distinguir entre una y otra. Universidades públicas o privadas, eso corre totalmente en paralelo. Pueden ser pagos o gratuitos, depende de la institución. Y otro detalle importante en general para el que tiene como título de base un profesorado, muchas veces el que hace un posgrado imagina que el título de posgrado les cambia las incumbencias. ¿Vieron cómo es eso de las incumbencias? Vos con tu título podés dar materias en secundaria o en nivel superior según qué carrera tenés cursada. Los posgrados no cambian esas incumbencias, es decir, si hoy en día yo puedo dar matemática en adultos, de primero a sexto año, en educación especial, no sé qué, esas incumbencias las voy a seguir teniendo, no me suma incumbencias. Aunque haga un posgrado en educación superior, no voy a poder ir a dar materias de las sociales a la escuela, si mi título de base era profesor de matemática. ¿Me explico? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque a veces uno dice, bueno, yo con mi título puedo dar las materias de matemática y tal vez alguna física. Los chicos que son egresados de acá, que tienen bastante o tenían más materias de física, entonces por ahí eligen una especialización en didáctica de las ciencias con orientación física, pensando que eso le va a ampliar el abanico de posibilidades en física. No. Lo que tenían lo conservan. El título de grado marca las incumbencias. Y acá estaba una de las cosas que decía Patricia. En estos 3 escalones de los posgrados, desde especialización a doctorado, no hace falta ir escalón por escalón. Con el título de grado uno puede decidir a qué quiero ir, a especialización, a maestría o a doctorado. Bueno, ahí también uno puede pensar muchas cosas, ¿no? Si está preparado para... Si estás preparado... Igual hay como una admisión a veces. Ahora les voy a contar lo de las admisiones y todo eso. A veces a uno le asusta. Vos decís, no voy a una maestría, antes voy a hacer una especialización. Es como que uno quiere recorrer todos los pasos. Y no necesariamente. Yo voy a tirar algunas líneas ahí de cómo uno puede empezarse a animar a hacer algunas cosas. Una clave para quien trabaja en universidades públicas
o que proyecta de acá a un tiempo tener como su lugar fuerte de trabajo en universidades públicas, es que el posgrado que elijan esté acreditado por CONEAU. CONEAU es la entidad que acredita los posgrados. Las universidades podrían presentar posgrados, podrían elaborar planes de posgrado y nunca presentarlos ante CONEAU. Esas cosas pasan y les voy a dar un ejemplo. Entonces, ese posgrado no está acreditado, o sea, nunca fue mostrado, nunca fue evaluado. CONEAU evalúa y acredita. El acredita es como, sí, dale, está bien lo que estás presentando. ¿Por qué digo que, desde mi perspectiva, es no negociable que quien trabaja en una universidad pública elija una carrera que esté acreditada por CONEAU? Porque, por ejemplo, hay diferencia de dinero que le pagan a alguien que tiene especialización, maestría o doctorado, si y solo si el posgrado está acreditado. Si el posgrado no está acreditado, te empiezan a discutir hasta qué punto es válido ese título de posgrado que tanto esfuerzo te habrá conseguido tener, que tanto esfuerzo te requirió tener. Entonces, desde mi perspectiva, es un dato clave. Elijo la rama que me interesa. Veo si voy más para matemática, más para educación matemática, más para historia y filosofía de la matemática. Elijo, me fijo que esté acreditada por CONEAU y después sigo pensando. Hay que tener cuidado con algunas licenciaturas que están en el sistema pensadas para profes. Solo te toman si sos profesor. Si solo te tomas, si sos profesor, parece que es un título de posgrado, porque necesito el grado. Sin embargo, no es ni especialización, ni maestría, ni doctorado. Al momento de los papeles duros, tu título va a ser licenciado en enseñanza de la matemática o lo que sea, y eso opera como un título de grado. Aunque haya un requerimiento al momento de postularse. ¿Está bien? Bien. ¿Quiénes pueden acceder a los posgrados? En principio, la Ley de Educación Superior dice que profesionales que hayan cursado una carrera de 4 años o más en institutos terciarios o en universidades. Es decir, un profe egresado de la universidad o un profe egresado de un instituto terciario puede acceder a un posgrado. Este es un dato que no todo el mundo tiene. Mucha gente, sobre todo los institutos, no sé si ustedes son de institutos o son de aquí. Yo soy estudiante. ¿Sos estudiante de acá de Sarmiento? Sí, de ¿Vos? historia también. ¿Vos también? Ah, de historia. Uy, bueno. Sí, sinceramente vi el email y pensé que era abierto, pero vi... Igualmente hay algunas cosas que por ahí genial. te van a servir. Inclusive muchas cosas que se están planteando, muchos compañeros les hubiera gustado escuchar, así que... Va a quedar filmado y se los vas a poder pasar el link sin ningún problema. Esto igual es nuevo, de la última reforma. Antes Sí. no era considerado grado del terciario. Claro. Desde que se considera grado es que se habilita. Por eso está también la confusión. Claro. Ahí ustedes imaginen, un profe, sea egresado de la UNS o de otra universidad o de un terciario, podría directo acceder a un doctorado, postular a un doctorado, o a una especialización o a una maestría. Todo eso vale. Y acá viene el otro dato, que es, no hace falta tener una licenciatura y no hace falta ir escalón por escalón. O sea, de profesor yo podría acceder. Ahora voy a contarles ventajas y desventajas de desde dónde querés acceder y a dónde querés apuntar para que uno entienda cómo viene la cosa. Pero en rigor de verdad no haría falta. Uno podría elegir qué es lo que quiere hacer y postularse. Cada carrera pone sus condiciones. Ahí, como los posgrados los dictan universidades y las universidades son autónomas, cada una puede hacer su vida. Entonces, hay algunos posgrados en donde no te exigen una licenciatura, pero los requisitos que te ponen para entrar al posgrado son equivalentes a una licenciatura. Entonces está bien, en los papeles no me lo exigen, pero en los hechos, en el momento de la admisión me dicen, todo bien, usted va a estar admitido siempre y cuando antes haya hecho A, B, C, D y te completan una licenciatura con esos requisitos. Lo que también entra en juego es la formación del postulante.
sea, cuanto más formado esté el postulante, más razonable es que sea admitido a carreras más altas. Si uno quiere de profesor postularse a un doctorado, pero además del título de profesor participó en proyectos de investigación en alguna universidad por años, tiene publicaciones, tiene presentaciones a congresos, no tengo el título, pero demuestro con mi formación y con mi trayectoria que estoy trabajando en esto. Cada una de las instituciones pone y plasma en sus reglamentos sus condiciones y para quién está pensada la carrera. O sea, uno puede decir, bueno, esta carrera está pensada para profesores de matemática y viene un ingeniero y el comité académico decidirá qué quiere hacer con esa postulación cuando no encaja directamente en los destinatarios de ese posgrado. ¿Está bien? Una vez que uno postula, o sea, cuando uno eligió el posgrado, el que le gusta, con la ramificación esta y todo, quienes van a terminar aceptando o no aceptando esa postulación es un comité académico. Eso significa un conjunto en general de profes de la propia carrera que miran el currículum, saben de qué se trata la carrera y contestan algunas... Ah, bueno, me faltó una filmina. En general, ahora va a venir otra filmina que es o te aceptan, o te rechazan, o te dicen, te acepto, pero tenés que cursar tales cosas. ¿A quién se rechazaría, por ejemplo? Gente que no tenga una carrera de 4 años. Ahí es no negociable, salvo que tenga un currículum que uno dice, bueno, con este currículum no tiene la carrera, pero wow, mira todo lo que viene haciendo. Sino a ese perfil es un perfil que se rechaza. Miren estas cosas que suelen pasar al momento de postularse a una carrera. Según la carrera y la institución, al momento de postularse, a veces te piden presentar el tema sobre el que vas a querer hacer investigación allá cuando estés terminando tus 2 años si es una maestría, tus 5 si es un doctorado. A veces te piden un tema, que vos digas, mira, voy a querer estudiar tal cosa sobre formación de profesores o tal cosa de matemática. O hasta un proyecto o plan de tesis. Al momento de postular, uno tendría que tener el proyecto de investigación que va a querer hacer para lograr su tesis. Está difícil eso. O sea, después no se puede cambiar. Si durante el doctorado decidís otra cosa, no lo puedes cambiar. Teóricamente sí lo puedes cambiar, pero es un requerimiento fuerte. O sea, es un requerimiento que te dice, digo, ¿cómo se lee? Están esperando que yo pueda entrar ya con un proyecto armado. O sea, están esperando a alguien ya medio formado, que por supuesto va a seguir recibiendo materias en su formación, pero que en realidad si fue capaz de presentar un proyecto o un plan de tesis, ya viene sabiendo mucho. Entonces, es una lógica distinta de los que no te piden nada al momento de postular y te hacen cursar. Entonces, cuando te hacen cursar, vos vas enterándote de qué cosas hay sobre las cuales después elegís sobre qué hacer investigación. Acá estás como abrochándote en tus intereses desde el inicio. A la gente del comité académico claramente le muestra que su postulante es un postulante formado en alguna medida o con contactos, que sabe a quién pedirle. Porque eso viene de la mano tal vez de un director. Claro. El clic que sigue Voy bien entendiendo. A veces también al momento de postular te piden director de tesis o consejero de estudios o te exigen un codirector de la institución a la que postulás si tu director fuera externo. Digo, el que no tiene idea ni en qué quiere hacer investigación, ni a quién pedirle que le dirija la tesis, ni nada de eso, en estas condiciones de inicio a la carrera se va a sentir frenado, va a decir, esto no es para mí. Y no necesariamente, tal vez haya que moverse un poco, que es alguna de las cosas que viene a continuación. Eso no te está dejando afuera, te obliga a moverte un cachito, a enterarte qué se está haciendo investigación, quién te podría dirigir, y con eso ir y postular. Pero bueno, hay otras que no piden nada y que simplemente vos vas, cursás y a medida que cursás conoces profes que te encantan, profes con los que decís con este nunca haría una tesis, este tema me encantó, este tema no lo elegiría nunca y así uno va eligiendo aquello que quiere hacer.
Acá está lo que te pueden contestar al momento de, como respuesta a tu postulación. Y tiene que ver con la trayectoria del postulante, tiene que ver con el tema de estudio, yo ahora doy un ejemplo, y las respuestas podrían ser: sos admitido, de una, te admite, el comité académico te dice estás admitido, sos estudiante del posgrado, te rechaza, no estás admitido, o te dicen te voy a admitir después de que presentes tales materias o que presentes acreditación de tales contenidos. Por ahí no te dicen qué materia cursar, pero te dicen necesitas cursar algo de álgebra lineal. Andá y cursa donde vos quieras, pero trae estos saberes acreditados. ¿Por qué la temática de estudio a veces incide? Que si las materias que se ofrecen en la carrera están orientadas para un cierto lado y tu tema de estudio se va para otro, las propias materias que el posgrado te va a ofrecer no te van a servir o te van a dispersar de tus intereses. Entonces prefieren decírtelo, prefieren decirte buscate otro lugar, porque por ahí no te lleva a lo que te interesa hacer. ¿Qué tipos de posgrado hay? Hay tipos de posgrado según el plan de estudios que tenga la carrera elegida. Desde un extremo total, que se llama estructurado, al opuesto, que es no estructurado, y en el medio, como su nombre lo indica, los semiestructurados. Esto está relacionado con las materias. El posgrado que sea estructurado tiene exactamente qué materias tenés que cursar. Te dice, primer año tales materias, segundo año tales materias, tercer año tales materias. Si esas materias no las cursás porque tenés el conocimiento, uno pide equivalencia de contenido. Les doy un ejemplo. En un posgrado hay una metodología de la investigación y ustedes cursaron una diplomatura en metodología de la investigación, postítulo en otra universidad, pero ustedes consideran que con ese conocimiento acreditan los saberes de esa materia. Entonces, no cursás esa materia que está establecida, pero mostrás que ese contenido que está fijo en la materia lo tenés. ¿Se entiende? El extremo opuesto es un extremo totalmente libre. Libre elección de materias. Uno dice, qué bárbaro, me dejan elegir a mí lo que quiero hacer. El peligro de eso es que no sepan ni a dónde ir a buscar las materias. Y elegir entre qué universo. O sea, no sé ni lo que hay y salgo al mundo a ver qué elijo. Eso puede ser difícil. Y miren la diferencia de terminología. Cuando uno está en un posgrado que es no estructurado, en donde cada uno va armando como un recorrido que siempre va sostenido y avalado por el comité académico, no solo por el director o director de estudios, sino por un comité académico que te va diciendo, sí, haces estas materias que vas bien. Uno no tiene que pedir equivalencia en contenido, porque no hay un contenido previamente establecido. Uno homologa saberes, uno muestra que cursó algo de ese nivel del posgrado, maestría, doctorado o especialización en otro contenido, porque no hay contenido fijo. Mostrás que cursaste algo de doctorado o mostrás que cursaste algo de nivel maestría. ¿Se dan cuenta? Y en el medio tienen el mix, es decir, algunas materias están fijas y te dan grados de libertad para ir a buscar. Dale. Sí, por ejemplo, el no estructurado podría pasar que la institución no te ofrezca materias, o sea, y te dice, bueno, andé a cursarlas en algún otro lado donde quieras. El tema es que por ahí encontrar algún lado donde el curso me convenza, tenga que ver con lo que yo hago y pueda acceder, o sea, no necesariamente tiene que ofrecer materias. Y en el mix podría pasar que todas sean optativas, pero dentro de una gama, no sé, tenés 20 materias, 30 materias y hay que ir juntando una serie de puntos y todas son optativas, pero dentro de esa gama. Digo, al momento de elegir, uno elige qué universidad, la rama, qué sé yo, qué, miren el plan de estudios, porque eso, si el plan es estructurado, listo, me va a tocar cursar eso que ellos dijeron o acreditar que sé eso que quieren que sepa. Si es no estructurado, a mí me parece bárbaro lo no estructurado, por un lado, y por otro lado, el ruido que me hace es, ¿y hasta qué punto
podría alguien que no tiene mucha idea de dónde se dan las materias de posgrado conseguir la suficiente cantidad de materias para juntar créditos o para que el comité te diga listo, esto es suficiente, con esto tenés el curso equivalente o necesario para hacer un doctorado. Bueno, pero ¿cómo se mira eso? En el plan de estudios. Ahí se van a dar cuenta en qué polo está, si está en un polo o está en un punto intermedio. Lo otro que distingue los tipos de posgrado es la modalidad de cursada, con los extremos presencial o virtual y, como su nombre lo indica, en el medio los que son miti-miti. O parte y parte, no necesariamente miti-miti, una parte y una parte. ¿Qué pasa con los estructurados? O sea, los que tienen un plan de estudio fijo. Si es presencial, uno va a cursar las materias en la universidad, no hay otro lugar que no sea una universidad. Si es virtual, lo van a cursar online con las facilidades y o dificultades que eso traiga, ¿no? No siempre todo lo virtual es más fácil. Digamos, la gente que ha cursado cosas virtuales en algunos momentos tiene como demandas porque te obligan a interactuar en foros, tenés que hacer ciertas cosas que te obligan a mantener un cierto ritmo. En la cursada presencial, pues vas a la cursada y bueno, estás ahí. Cuando el posgrado es no estructurado, es decir, cuando la elección de las materias a cursar va por el postulante, uno eleva a este comité académico esa propuesta de materias a cursar. Uno dice, bueno, en mi plan de trabajo quisiera cursar un idioma inglés, una metodología de la investigación, una materia de matemática y una materia de didáctica de la matemática. Las tengo medio elegidas porque se da tal en tal institución y ahí hay que poner todos los datos que uno tiene. ¿Quién es el profe que la da? Por ejemplo, si la materia de posgrado la da alguien que no está doctorado, altamente probable es que no sirva como un curso para un doctorado. ¿Se dan cuenta? Hay lugares donde tienen requisitos de cantidad de horas. Ejemplo, la Universidad Nacional del Comahue. Te pide 60 horas. Tu curso no tiene 60 horas, hacelo si querés, no te va a servir. Ya se sabe la cantidad de horas y se sabe que el que la da tiene que ser doctorado, si no, no vale. Entonces a veces también pasa que vos hiciste un curso de posgrado y cuando lo vas a elevar te dicen no. Entonces antes de hacerlo uno tiene que ver qué requisitos va a tener la institución a la que va a elevar esa materia como materia de posgrado para que te valga. Y si no, decidís, me interesa el tema, lo hago igual, porque tal vez no encuentro mucho de eso. Muchas veces el comité sugiere contenidos, te dice sí o sí una metodología de la investigación, sí o sí 2 materias de matemática, sí o sí tales cosas. Te dicen, te dan libertad, pero te ponen el tipo de contenidos que esperan que uno curse y a veces reconocen materias que han cursado en otro lado. Por ejemplo, en el doctorado en ciencia y doctorado en enseñanza de la ciencia de la Universidad Nacional del Centro en Tandil, han reconocido materias de matemática de nuestra especialización en didáctica de las ciencias. ¿Vieron qué raro? Para un doctorado reconocieron, un doctorado en educación matemática, reconocieron materias de matemática de una especialización. Esas cosas pasan, hay que ver según el lugar. Está claro que podría alguien que hace un doctorado en educación matemática tal vez escabullirse y no hacer materias de matemática. Entonces al que la hizo en un nivel de posgrado se la reconocen. Si no, no se entendería. Ejemplos de cosas que no son posgrados, de los que dan lugar a confundirse. El Infod da, miren el título, especialización en educación y TIC. Totalmente virtual, totalmente gratis para profes de todo el país. El nombre es mortal, porque es el nombre del primer escalón del primer posgrado, pero el solo hecho de que no esté dado por una universidad ya dice al buen lector que no es posgrado. Al mal lector lo engancha.
Tenemos mucha gente Porque conocida. sí, tiene 2 años, tiene un trabajo final, mirando el plan. Lo que pasa es que cuando uno mira también un poco el equipo docente, no todo el equipo docente tiene posgrado, pero bueno, son cosas que si a uno no le avisan antes, es un tema. Es un tema, por eso es categórico que para que sea posgrado lo tiene que dar una universidad. Ahora guarda, porque no todo lo que dan las universidades es posgrado. No es billete. Claro, eso sí, solo sí. Y las licenciaturas para graduados, como les mencionaba antes, en muchas difusiones figuran como posgrado, porque te exigen un título al momento de anotarte. Pero eso no significa que el título que te den vaya a ser un título de posgrado. ¿Está bien? Si uno elige a sabiendas, todo bárbaro. Son libres de elegir lo que se les dé la gana, ¿no? La cosa es tener cuidado de no estar haciendo una cosa pensando que es otra. Es lo único. Si tuvieran que presentar un plan de tesis al momento de postular, esto les doy mi opinión. Lo anterior es, qué sé yo, como cosas que uno sabe o se saben de los posgrados. Acá viene mi opinión en particular. Para mí hay como 2 maneras de pensar. Si cuando me voy a postular un posgrado me exigen o un proyecto de investigación o un plan de tesis para hacer investigación, para mí hay 2 maneras de encarar esto. Una es, tengo decidido y súper claro qué cosa me interesa estudiar, porque eso me interesa y porque me quiero especializar en eso. Entonces salgo a buscar quién me ayuda, quién me quiere dirigir, quién sabe de esto, quién es un experto en esto, y le pido, lo hincho y trato de que me dirija. Y la otra es, pienso, con quién me gustaría trabajar y aprender, y después negocio un tema en conjunto con el director. Que a esa persona le quede cómodo. Claro, porque tal vez, si yo elegí por la persona con la que quiero trabajar, tal vez esa persona está estudiando ciertos temas que yo no lo había pensado como temas posibles para mi tesis. Yo había pensado en otra cosa, pero bueno, podría negociar, porque no negocio con quién quiero trabajar. ¿Se dan cuenta que son como 2 caminos bien distintos? Desde mi perspectiva, no es menor el vínculo que uno debería tener con el director, porque piensen que en un doctorado van a estar 5 años. Entonces, no es un detalle menor ese, y lo que nunca terminaría de resignar es el interés que les debería despertar el tema, porque van a terminar siendo expertos en algo, van a hacer investigación muchos años de su vida, van a ir a presentar cosas a congresos, que te encante. O sea, no lo quisiera, eso no lo resignaría, aunque negocie, porque elegí con quién me gustaría trabajar y a partir de ahí pienso qué voy a poder hacer, aunque haga este camino, no negociaría el interés, sino se hace insoportable terminar el posgrado, insufrible, o sea, padeces. También uno padece si está con un director que es problemático o quien no tiene vínculo. Hay casos de los más locos que quieran conocer, desde la gente que le dio al director la tesis terminada para que le diera la última lectura y decidió cambiar totalmente el tema después de haberle dado la tesis a su director con quien venía con problemas y empezó otro doctorado. Puedo dar nombres. Que no voy a hacer porque no quiero que consten actas. Bueno, esto lo comentaba hace un rato. El comité académico, si te piden un proyecto de investigación, un plan de tesis, lo que quiere ver es un poco tu trayectoria o qué posibilidades tenés al momento de postular de hacer una investigación. ¿Tenés algún contacto? ¿Podés presentar algo mínimamente o estás en cero? Cuando el requisito viene así, el comité académico está queriendo ver eso, ¿no? Entonces, acá va lo que para mí no inhabilita a nadie que no haya hecho investigación a hacerlo. Hay que contactarse antes con alguien, o sea, hay que empezar a moverse. Me empiezo a mover, busco gente, pregunto, indago qué temas estudia fulano, qué temas estudia mengano. O sea, me empiezo a acercar al ámbito en donde se hace investigación y después empiezo a pensar cuál va a ser el tema de mi tesis y avanzo por ahí. La persona que uno contacta no necesariamente termina siendo director ni mucho menos, por ahí te da una referencia, un contacto. Entonces no es que estoy solo ante el mundo, elegí el posgrado me pide un plan de tesis,
Como no sé a quién pedirle, ya está, cambio y digo, no, este posgrado no lo voy a hacer. De ninguna manera, o sea, lo encargo, solo que sé que lo tengo que hacer. Me tengo que mover un poco antes como para buscar información y estar como a tono de lo que esperan de uno. Y muchas veces uno empieza a hacer investigación antes. Eso en matemática, en los doctorados en matemática, era clave. Y les cuento por qué. Cuando uno presenta el plan de tesis en las instituciones en las que vos empezás a cursar y el plan de tesis se entrega más adelante, desde el momento que te aprueban el plan de tesis te corre un tiempo. Entonces, cuando uno hace investigación en matemática, no todo te sale dentro de las conjeturas que tu director te dijo que había que estar pensando, por ahí no te sale resolver eso y el tiempo te corre. Entonces te corre el tiempo, no te sale demostrar lo que te salía a demostrar y estás en problemas. Entonces, lo que a veces en ese tipo de posgrado se suele hacer es te enganchás a hacer investigación antes. Cuando ya tenés algunos resultados, ahí presentás tu plan con retroceso. O sea, vos decís, voy a demostrar A, B y C, cosas que ya sabes que te salieron. ¿Se dan cuenta? En educación matemática es distinto. O, bueno, algo similar debe pasar en historia y la didáctica de la historia, pero si a uno no le sale en matemática demostrar una conjetura nueva, un teorema nuevo o algo así, no se doctora. Si hace aplicaciones de la matemática y no resuelve el problema que estaba tratando de resolver, no se doctora, no logró lo que quería dilucidar. En educación matemática a veces uno informa que tal cosa no funcionó y eso sirve porque tenés todas las evidencias de que no funcionó, en qué contexto no funcionó. Hiciste un estudio que muestra que sabes hacer la investigación. No te dio lo esperado, es bienvenido igual. En matemática no te salió tu teorema, no pudiste resolver tal aplicación, no te recibís. ¿Qué pasa con los cursos de posgrado? Ahí termina la historia y no me queda mucho más. La historia de las carreras enteras de posgrados en la filmina anterior. Con los cursos sueltos, a veces esos cursos sueltos podrían servir para presentar en un posgrado no estructurado. O sea, yo hago un curso que viene aislado, que no es parte de una carrera y me lo guardo. Y si en algún momento elijo un posgrado no estructurado, de estos que me dan libertad para elegir lo que quiero cursar, voy y lo presento. Entonces voy como teniendo cosas. Ahora, si ese curso que hice lo quiero presentar en un posgrado estructurado y los contenidos de mi curso de posgrado no están en consonancia con las materias, no me sirven. ¿Se entiende? Pagos o gratuitos y dan puntaje o no según. Esto es igual que todo. Les voy a dar ejemplos de posgrados. Empiezo por los nuestros, no sé por qué. Doctorado en Ciencia y Tecnología. Esto sería para quien elija la vertiente más de la matemática. Aplicada, pura, desarrollo tecnológico, pero no educación matemática. Para quien vaya más para el lado de matemática. Es no estructurado, es de los que no tienen un plan de estudio con materias, requiere admisión para profes, y acá les mandaban cursar no toda una licenciatura, pero varias materias, no casi, pero 3, 4 materias de matemática te hacen cursar, si uno es profe, si uno es profe, es gratis y está acreditado por Coneo. La otra, y la puse en... la puse en segundo lugar, aunque es de creación nuestra, la especialización en didáctica de las ciencias, orientación matemática, física o química. Esta es estructurada, es una carrera estructurada, es presencial, no requiere admisión para profes. Sos profe, te postulás, ya seguro sabés que vas a estar admitido. Sos profe de matemática y postulás en la orientación matemática. Si sos profe de física y te postulás a la orientación matemática es otro asunto. ¿Está bien? Es paga y está acreditada. Y miren en rojo, así en negrita, en este preciso instante está abierta la inscripción, si todo va bien, para abrir la tercer cohorte en marzo, abril del año que viene.
Ejemplos de cosas un poco más raras. Doctorado en Epistemología e Historia de la Ciencia, Universidad Nacional del 3 de Febrero. Donde no puse dato es porque no me lo sabía de memoria y la verdad que no busqué, porque digo, se llevan el panorama y uno busca según el momento, pero tenemos egresados nuestros del profesorado de matemática que eligieron esta carrera, cursan materias generales de Epistemología e Historia de la Ciencia y en la tesis ajustan a algo de Historia de la Matemática o Epistemología de la Matemática. Universidad Nacional del Comahue tiene especialización, maestría y doctorado en enseñanza de la matemática. Es semiestructurado, es pago, el doctorado está acreditado, la maestría no está acreditada y cerraron por un tiempo la inscripción, la especialización no lo sé. Doctorado en Didáctica de las Ciencias Formales, Universidad Nacional de Catamarca, es no estructurado, es pago y nunca presentó a CONEAU. No es que no le acreditaron, distinto es que no te acrediten. O sea, a ver, lo peor de todo es que no te acrediten, ¿no? Que te digan, no, así no. Si no presentaste, el problema es que a CONEAU le da bronca que uno no se le presente antes de abrir la carrera y entonces cuando se presenten, la evaluación va a ser dura. Esas cosas pasan. Doctorado en Educación, Universidad Nacional del 3 de Febrero, pago acreditado y estructurado. Tenemos gente egresada nuestra que eligió esa carrera, cursó materias de educación en general y la tesis la van a hacer en formación de profesores de matemáticas, por ejemplo. Doctorado de la UBA. Todo lo que tiene la UBA, el nombre es así, es doctorado de la Universidad de Buenos Aires, área matemática, si la facultad es de exactas y naturales, área educación, si la facultad es de filosofía y letras, área físico-matemática, si la facultad es de farmacia y bioquímica. El título es doctor de la Universidad de Buenos Aires y el área va en función de la facultad en la que uno se anota. Es no estructurado, está acreditado y no puse ahí, pero seguro es gratis para los egresados de ahí. No sé si uno va de afuera, es gratis también, si uno va de afuera, ¿no? Tiene un mínimo, muy poco, tiene como un arancel mínimo. Pero bajito. Muy Claro, bajo. eso iba a preguntar, Muy ¿los bajo. demás que son pagos son caros o Por lo general en las universidades nacionales, como lo único que quieren hacer, no tienen un rédito de eso, sino como cubrir los costos de los docentes que traen, no son cuotas muy altas, pero... Te doy el ejemplo de la especialización que me lo sé. La especialización se hubiera abierto este año, que no pudimos abrir porque teníamos muy ajustado el número de inscriptos al mínimo que se requiere para que sea autofinanciable. Claro. Los posgrados tienen que ser autofinanciables. Era una matrícula de 2.000 pesos y 15 cuotas de 800 para graduados de la UNS y un poquito más para gente externa o sin vinculación. Un total de rondando los 14.000 pesos, una cosa así que se pagan en año y medio. De ese orden. Si ustedes miran posgrados en otras especialidades, no sé, gestión de calidad o ese tipo de cosas, son carísimos. Y se hace mucho negocio con los posgrados, cosa que no pasa en general en el ámbito educativo, donde el público son profes que quieren seguir estudiando y que quieren especializarse en algo. Maestría en Estadística, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, estructurada, requiere admisión. Esta, por ejemplo, es paga. Insólitamente, la UBA tiene el doctorado gratis, pero esta maestría paga. Y accede a esta carrera un montón de gente con formaciones en otras áreas, por ejemplo médicos o así, que pueden pagar costos más altos que lo que en general nos atañe a los profes. ¿Qué va a hacer? Es así. Doctorado en Educación, por ponerles un ejemplo de una privada, Universidad Nacional de Palermo, también tenemos gente conocida. Sí. Cursa generales las materias y al momento de hacer la tesis se orienta para lo que le interesa. Esto aplica a historia perfectamente. Claro, todo lo que son así, ¿no? generales. Maestría en didácticas especiales, esa es una, y maestría en educación superior, esa es otra, las dos de la Universidad Nacional del Litoral. Doctorado en enseñanza de las ciencias, mención matemática, Universidad Nacional del Centro, Tandil.
Esto es rarísimo, pero tiene cupo. Toman 15 por año, postulan 50 y con el currículum toman 15. No me pregunten. Bueno, ahí hay una particularidad que no está dicho. Pero está bueno el Decilo. ejemplo. No lo dicen explícitamente, pero toda la gente que conforma el comité y que elabora las propuestas y las materias son de una línea de enseñanza de la matemática bien definida y explícita. Entonces uno entiende que los proyectos que postulas que no tienen ese marco teórico, por lo general son bastante rebotados o cuestionados. En cambio, si te, digamos, más o menos te encaminas dentro del marco, tenés como el camino más allanado. No lo dice explícitamente, pero sabes que para ir ahí se te va a complicar si elegís un marco teórico distinto. Y es una condición fuerte esa. Porque por ahí tu tema no engancha en ese marco, simplemente por eso. Claro. Y eso no se puede saber de antemano. Si no, Y no, uno es un conocido que te hable de sus no, y uno... Indagas con tu gente conocida. Sí, es como de Estoy boca a boca, buscando, porque eso no está hecho en ningún lado. Claro. Y aparte, vos por ejemplo, algunos nombres los vas leyendo y te suena que es gente que labura en tal cosa. Pero eso no tenés por qué saber que toda la otra información que viene como por debajo. O sea, mismo como ustedes decían, hay algunos que no tienen posgrados hechos. En algún lugar figura que está doctorado en... Ah, el currículum de quién da las materias por lo general aparece, sí. Por ejemplo, curso de fulano y te hace un breve resumen. O Sí. tenés que preguntar, o sea, ¿quién da esto? ¿Cuál es su currículum? ¿Hay Suele un aparecer, programa? sí. A veces tenés que llevar el programa a la universidad a la que lo presentás. Y los sugerentes, puntitos suspensivos, ¿se imaginan? Bueno, ¿No? luego está la de Luján, que por ahí a los chicos les interesa porque es un doctorado en sociales, ¿no? Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades. Muchos de nuestros egresados también lo hacen porque lo orientan, tienen la posibilidad de orientarlo en matemática, pero... No estructurado y gratis. Sí. ¿En qué universidad? Luján. Nacional de Luján, Universidad Nacional de Luján. Y solo a modo de aviso, estamos por abrir oficialmente la inscripción a un curso de posgrado aislado aquí en la UMS. La selección y uso de recursos, un desafío para el profesional de la enseñanza de la matemática, lo va a dar un profe que es de la Universidad Nacional de San Martín, doctorado, las 30 horas según qué universidad es poco, para Comahue no alcanzaría, piden el doble, piden 60, irá 4 sábados de 9 a 14 horas desde octubre y va a ser arancelado. El costo para estudiantes, para graduados, esto no lo pueden hacer estudiantes, para graduados de la UNS es de 1.000 pesos y 1.500 para externos. Les digo por si llega a interesarles. Bueno, la mejor filmina. No sé si Yo tengo una quieren pregunta. sumar algo. El director de tesis, ¿cómo lo elegimos? O sea, ¿es puramente personal eso? Para mí son estos dos caminos. Si hay un tema que te interesa, te metes a indagar quién sabe de eso. Claro. Quién sabe Sí, mucho de hay eso. a veces condiciones, por ejemplo, que el lugar donde está tiene que tener, por lo menos, si no es tu director, si el director se llama externo, cuando es de otro lado, que no es la universidad donde estás estudiando, un codirector de ahí. Entonces te pone como alguna condición para tener a alguien de adentro. Claro. Pero en principio lo podés elegir libremente, el tema que libremente... Claro. Claro, sí, ahora- claro. Y además pasa que por ahí hay gente súper interesante que uno elegiría, pero está desbordado. Claro, Entonces sí. por ahí te das con la persona y te redirecciona a algún otro que esté en el tema. Tenés que escribir libremente a tu gente conocida, preguntar. Claro, o sea, yo puedo hacer un Es- doctorado en la Universidad de Luján y elegir un profesor de acá. Sí. Que yo haya tenido la licenciatura, por ejemplo. Sí. Sí, claro. Si es profe, si tu director, justo el ejemplo de Luján lo sabemos con mucho detalle. Si tu director va a ser externo a Luján, la universidad te va a pedir un codirector de la universidad. Y entonces, Que yo no voy a tener ni idea de cuál no es el importa, trabajo. te contactarás con el director. Cada posgrado tiene siempre un director. Le escribirás, le contarás dónde trabajás, qué es lo que te interesa, cuál es el tema, tu intención de que fulano te dirija, y sabiendo el requisito de que el codirector tiene que ser de ahí, ¿a quién te sugieren? Sí. Claro, apuntar el ejemplo. Nosotros tenemos 2 ejemplos en Luján. Uno de un profe egresado nuestro
que se acaba de postular la semana pasada para un doctorado y dio justo con una... Yo le dirijo la tesis y eligió una codirectora que es alguien afín, de una temática afín de la universidad. Y con Pero otro fue caso que no preguntando, tenemos, o sea, no preguntando. conocía tampoco a nadie. Claro. Fue preguntando, se entrevistó con por ahí la coordinadora de la carrera Sí, y la coordinadora como que le hizo una entrevista y le sugirió a quién, pero así, o sea, medio ciega. Pero eso funciona con el codirector, con el director, tan ciegas por ahí. Pero también podría el director funcionar. Ana Sigas, tenemos muchos ejemplos de gente que te golpea la puerta de la oficina y te dice, yo cursé a distancia la maestría, puedo dar nombre, la maestría en Comahue, no conozco a un profe, nunca vi en persona a nadie, no tengo idea quién me puede dirigir. Fulano me dijo que te venga a preguntar a vos. Vos decís, ¿y qué te interesa estudiar? ¿Viste? Estás a ciegas con el otro. O sea, tenés todo lo personal desconocido. Y bueno, y lo del tema que vos podés decir, bueno, yo te negocio el tema, qué sé yo, si te acercás. Si tenés mucha gente, uno está dirigiendo mucha gente, por ahí no podés seguir sumando. Pero seguro ese sabe alguien que está en el Claro. equipo, que trabaja. Claro. O sea, y siempre también está bueno como si les va a interesar la parte de investigación, porque estas son dos carreras fuertemente de investigación, por ahí ser, digamos, participar de algún proyecto como adscripto o Adscripto o invitado. Para ir entendiendo de qué se trata, qué cosas se hacen en una investigación, cómo se encara. Por ahí vivís la parte de armado del proyecto, pero lo hace otro, y vos como que ves qué es armar un proyecto, qué es armar, transitar como desde un lado más tranqui para que no sea, a veces en muchos casos la primera experiencia de investigación es la misma tesis. Esa combinación puede ser muy dura. Pero un director piola Sí. le ayuda al Claro. tesista a entender cómo es la lógica para cuando a ese le toque dirigir a otro. Digo, eso es como un plus para mí que vale la pena explotar.